Bueno, buenas noches nuevamente a cada una de las damitas que se encuentran en sala. Bienvenidas a Senfol Redes Sur. Como todos los lunes es un placer poder compartir de una mujer de la Biblia y poder vivir ese proceso de lo ordinario a lo extraordinario. Hoy tengo el placer de presentar una gran mujer de la cual admiro mucho, Judith Jaimona. Ella es uruguaya, es pastora y también trabaja con las mujeres en su iglesia junto a su esposo, que es el pastor. Tiene una hija que colabora económicamente con la obra misionera y dos varones. Uno ha abierto una obra que pastorea junto a su esposa, que por cierto ya hemos escuchado a su esposa en esta sala, y el otro trabaja para el Señor en España, también con su esposa. Le preguntamos sobre una frase que la identificara y ella nos dijo: esposa, madre y obrera en el reino de Dios según su gracia. Esa fue la frase que ella nos dio, hermosa. Y también me comentaba algo que me agradó muchísimo cuando lo leí, que decía que desde que se hizo novia con su esposo, que por cierto ahorita le preguntaremos cuántos años de casada tiene, porque no nos menciona. Dice que desde que se hizo novia, que los dos tuvieron muy claro que servirían al Señor y que oraban para que el Señor los uniera a través de ese proceso y que también les guiara en cuanto a su matrimonio. Tiene un libro también espectacular que se llama o se titula Alguien me entiende, que también creo que nos va a compartir algo del libro. Y además vamos a aprovechar este instante o este momento para felicitarla porque el día de ayer estuvo de cumpleaños. Felicitaciones, Judy. Bienvenida a Senfol Redes Sur y esta sala está abierta. Que el Señor te use grandemente en esta noche. Cumplí 74 años, así que estoy ya en la década de los 70, todavía no llegué a la mitad de la década de los 70, pero bueno. Y saben que yo pensé, cuando llegué a los 70 años más o menos, que, bueno, que ya ahora, ¿qué iba a hacer? Ya era muy mayor, por no decir, como decimos normalmente, ya estoy vieja para ponerme a servir al Señor en otras cosas, o en fin, pero no hace mucho, de cualquier modo seguimos sirviendo en lo que, como hemos entendido siempre, como es que dice, de servir al Señor según nuestra fuerza, ¿no? Y, con su gracia. Y así que siempre estábamos haciendo algo en las iglesias que entregamos hace unos 4 o 5 años. Bueno, hablando con los pastores que quedaron, algunos vienen desde la escuela dominical, y bueno, estar con ellos, acompañarlos, a veces tenemos charlas con ellos, según la necesidad o las interrogantes que puedan tener, o en fin, cómo dirigir algunas cosas. Aunque ellos son muy decididos y casi no necesitan, pero sí necesitan nuestro apoyo y nuestras oraciones. Y bueno, y yo pensé, bueno, será esto lo que voy a hacer. Pablo sí es el pastor, somos con él los pastores de ellos, pero él siempre está más al tanto, digamos, de lo que pasa, porque, bueno, él los visita un poco más seguido que yo, tal vez, o algo así. Pero, y yo pensaba, ¿y qué voy a hacer? Porque tengo 70 y algún año, ya se terminó mi vida de servicio al Señor, y eso me tenía realmente muy mal, porque sentía la vida totalmente vacía, sin sentido, porque está bien, tengo jardín, tengo la casa, podemos hacer algunos arreglos, algunos paseos, a veces, pero la que ha servido al Señor y sirve al Señor de corazón sabe que si no lo está haciendo hay un vacío, ¿verdad? Hay algo que nos falta, que no estamos bien. Así que, bueno, hace
y hará un año más o menos, yo le pedí al Señor que, por decir de algún modo, que me diera trabajo, que me usara para algo. Y yo quería servirle. Como bien dijo Tania, desde que éramos novios, 18 años, 19, siempre ese fue nuestro sentir. Nos casamos con 20 y 21 años respectivamente. Y bueno, el tema es que a partir de que yo oré así, aunque siempre lo había orado, a pesar de que yo, o sea, que yo oré así con todo mi corazón, casi, no voy a decir desesperada porque es una exageración, pero con énfasis, ¿verdad? Con, Señor, por favor. Y esa niña que aparece ahí es mi hija Ana, esta rubia. Ella es doctora y, bueno, estudió doctorado para servir en las misiones. Estuvo un buen tiempo en México, en las montañas por allá, según lo que me ha contado, bueno, un ambiente difícil, desde el punto de vista físico, digamos, por las montañas, por los bueno, peligros que hay ahí, y además difícil por las personas, no porque las personas sean malas, sino por las grandísimas necesidades que tienen allí. Un día ella le recetó arroz a unos padres para su hijo que tenía diarrea, y dice que ellos se miraron entre sí y dijeron, arroz, doctora, pero eso es muy caro. El arroz es muy caro. Y no sabían, bueno, no sé cómo solucionaron después, pero para que tengan idea de los lugares que hay también. Bueno, y ella anduvo por allí, Dios la guardó, por supuesto que no faltaban nuestras oraciones, casi que a cada rato, pero bueno, siempre criamos nuestros hijos. Los tres los criamos, y desde que estaban en la panza ya orábamos que fueran siervos de Dios. Por supuesto, nuestros hijos queridos, queridísimos, que los extraño, sobre todo el que está en España, porque si no lo veo, hace cuánto, bueno, nos vemos así por Zoom, pero no es abrazar, no es, ¿verdad? Ustedes entienden lo que yo quiero decir. Bueno, y entonces, después que yo oré así Señor, úsame en algo, no sé en qué, pero algo. Qué hermoso que fue. Ya ahora estoy encargada de las reuniones de oración en una de las iglesias, y me han invitado para algunas reuniones, así que el Señor nos toma la palabra cuando realmente queremos servirle, ¿no? De verdad, yo no encuentro otro sentido en la vida, a pesar de tener una familia preciosa, porque todos sirven al Señor. Mi esposo también es cariñoso, es temeroso de Dios. Yo siempre le dije, hay una cosa que yo admiro de ti, y es que tú eres temeroso de Dios. Y es cierto, es cierto. Bueno, yo quiero compartir algo como ya está escrito en las, no sé, propaganda, o cómo llamarle, algo justamente de ese libro que entendí que tenía que escribir. Y es muy sencillo, el libro, digo, pero es desde el corazón, y también parte de experiencias propias y de otras esposas de pastores amigas, que, bueno, que tienen sus problemas, sus temas, como sucede casi siempre, ¿no? Nosotros, hace muchos años de esto, yo trabajaba con los adolescentes. Era un grupo de 5 o 6 adolescentes que estaban en plan de guerra, rebeldes, como solo puede estar un adolescente,
a veces sin saber ni por qué, y algunos de ellos sabían que tenían el respaldo de los padres. ¿Se entiende? Entonces, una de ellas dijo en un momento, así, con toda desfachatez, usted, me dijo, tiene que soportar lo que hagamos porque es la pastora, me dijo. Así que si se les ocurría ponerse a tirar papelitos, yo tenía que... No. Entonces, estaba muy equivocada ella en sus conceptos y también, por supuesto, quienes se lo habían inculcado. Hermanas, esta es la gran verdad que yo quiero que nos quede hoy grabada. Estamos a la orden de Dios. Somos siervas de Dios. Servimos a Dios. Él es nuestro Señor. No estamos para hacer caso a personas como estas que yo puse como ejemplo, sino que estamos para servir a nuestro Señor. ¿Qué era María, la madre del Señor Jesús? Dicho por ella misma. He aquí La sierva. la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu Voluntad. amén. Así que así lo expresó cuando el ángel le habló que tendría un hijo. Le explica cómo Dios haría las cosas, o sea, su plan, le explica el ángel, y le dice también que su prima Elizabeth, la que llaman estéril, estaba en su 6º mes de embarazo. María no fue sierva o esclava del qué dirán, de lo que otros pudieran pensar de ella. Tenía un mensaje de Dios muy claro, tenía una palabra de Dios muy clara. Por lo tanto, su respuesta y actitud no dependían de los demás. Estaba consagrada a Dios, así que decidió y actuó libremente delante de Dios. Se silenció el micrófono, Judith. El saber que tenía una palabra de Dios, sin duda, y basarse en ella, ¿no? Sin duda, la libró de muchas tensiones, de muchos temores que de otro modo hubiese debido soportar. ¿No les parece? Porque al no tener seguridad en la situación en que ella estaba, en aquella época sobre todo, era difícil. Y es cansador, es asfixiante para alguien que quiera servir a Dios depender de lo que puedan pensar otras personas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es asfixiante, es cansador, porque nunca vamos a tener a todos conformes. A uno le va a gustar la cortina celestita, a otro le va a gustar floreada. Imposible tener a todo el mundo conforme. Lógico es que tenemos cuidado de no ser de tropiezo a ninguno. Cuidamos de los débiles de conciencia y procuramos bendecir a todos en la congregación. Y fuera de ella también, por supuesto. Conocí una persona a quien todo la hacía tropezar y perder la bendición que había recibido en la reunión. Y sé porque fulano me hizo tropezar y perdí toda la bendición y el gozo que traía de la iglesia, qué sé yo, con la palabra que había recibido y todo eso. Hasta que un día leí en el Salmo 119, 165, algo que dije, mira que hay una buena respuesta para esto. Dice, mucha paz tienen
los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si conocemos la palabra de Dios, sabemos qué actitud y cómo debemos actuar. Por lo tanto, esta persona que tropezaba cada rato pareciera que no tenía mucha paz y por ahí, no sé, no pensaba en algunos textos de la Biblia, aunque ella era una preciosa hermana, es una preciosa hermana, pero tenía este problemita. Muy bien. Algunos miembros de la congregación, también tenemos que tener en cuenta, son muy susceptibles. Y hay algunas esposas de pastores o pastoras o colaboradores que se limitan a sí mismos, que tratan de evitar que haya desconformismos, incluso que no hacen las cosas como entienden para evitar críticas o evitar herir a otras personas, que realmente no están muy comprometidas con el Señor. Me refiero a esas personas que necesitan sentir que soy alguien, y para ello buscan salirse siempre con la suya, si no, se ofenden y amenazan con irse de la congregación. No sé si por allá en los países de ustedes sucede. Y de ese modo hacen sentir culpables a los responsables, a los que dirigen la iglesia, a los ministerios. Y se siente la presión, esa presión de las personas que siempre están como buscando aumentar su autoestima, ¿no? Y se siente la presión y parece que debemos ser o hacer de un modo que Dios mismo no nos pide, que Dios mismo no espera de nosotros. Quieren como obligarnos a hacer como a ellos les parece, y realmente esas cosas a veces Dios no nos las está pidiendo, y entonces nosotros comenzamos a tener una sobrecarga que es humana nada más, que no viene de parte del Señor. Debemos ser siervas de Dios. Debemos ser siervas de Dios. Otro ejemplo es una esposa de pastor, ha estado fuera de combate, digamos, ha quedado como fuera de su trabajo como esposa de pastor, deprimida, sin poder servir a Dios, muy cansada, muy extenuada. ¿Saben por qué? Ella hacía cosas que le correspondían a los familiares de los miembros de la congregación. Había una señora que estaba enferma, internada en el hospital, tenía cáncer, y esta hermana, esta pastora, iba ella a quedarse de noche con esta señora enferma. Pero esta señora enferma tenía 2 hijas grandes que eran muy capaces, o sea, que podían perfectamente quedarse cuidando a su mamá. Pero no sé por qué razones no lo hacían. Y así que ella pasaba noches enteras cuidando no solo a esta señora, sino a veces a otras personas también. ¿Y saben por qué lo hacía? Lo hacía porque pensaba así. Me dice, Judy dice, si no lo hago así, ¿qué van a decir? ¿Cómo voy a mostrar el amor de Dios? Yo tengo que sacrificarme por los demás. Y sinceramente y de todo corazón ella creía que debía ser así, pero no se cuidó a sí misma. No se cuidó a sí misma. Y lógicamente descuidó parte de su familia y, como decimos por estos pagos, recibió el pago de la vaca empantanada. ¿Saben lo que es una vaca así? Empantanada quiere decir que estaba metida en el barro, y cuando la persona que le ayudó a salir, en vez de, bueno, de la vaca salir caminando, qué sé yo, le dio una patada.
el pago de la vaca empantanada, decimos por acá. Ella fue sierva de el qué dirán, fue sierva de lo que otros podrían pensar, fue sierva de un error en su quehacer para el Señor. Y bueno, volvemos al tema. María fue sierva de Dios. Y que quede claro, ¿no? Servimos a Dios en nuestros hermanos y en cuantos nos necesitan. No quiere decir que si esa persona no hubiese tenido quien la cuidase, estaba perfecto que otras personas, aunque no fueran familiares, les estuvieran ayudando. Lo hemos hecho más de una vez. Hubo una época, hace muchos años atrás, cuando no había tantas comodidades como ahora, que nuestro auto o lo que tuviésemos era como una ambulancia, llevando a veces hermanas que tenían que ir muy de madrugada a, qué sé yo, al médico, sacar número, cuánta historia había, y allá íbamos nosotros a las 5, a las 6 de la mañana, dependiendo del horario que le tocaba. Lo hacemos, y los hermanos, gracias a Dios que han tomado la visión, digamos, también lo hacen, que tienen vehículos. Pero, o sea que servimos sí a Dios, ¿cómo no? En nuestros hermanos, pero no como en el caso anterior. Servimos a Dios con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestra cama, cuando hay reuniones especiales que vienen muchas visitas. Bueno, ahí Ana era la que siempre salía perdiendo, porque era una habitación, bueno, con una cama, entonces ella se iba, no sé si iba a la pieza nuestra, no me acuerdo mucho, con los hermanos, así que tenía que salir de su cuarto. Pero entonces dijo que cuando fuese grande iba a tener una casa con muchos baños y con muchas habitaciones. Y bueno, más o menos así está haciendo, ¿no? Así que, hermanas queridas, servimos a Dios con todo lo que tenemos. Ahora las cosas han cambiado, gracias a Dios, pero nuestras ollas, porque eran de Pablo también, las ollas, los cubiertos, todo lo que fuese necesario para hacer la comida en algún campamento, todo es del Señor, y allá marchaban. ¿Se cuidaban las cosas? Claro que sí, se cuidaban las cosas, y volvían como debían volver, pero todo al servicio del Señor, absolutamente. Entonces, María estaba muy bien posicionada en Dios. Que nosotros podamos también estar bien posicionadas en Dios. Y bueno, esto fue entonces lo que, ese posicionamiento en Dios fue lo que motivó su actitud, su decisión y su hacer. El Señor nos salvó, nos llamó, y es quien nos da la gracia, talentos y dones para llevar adelante su propósito en nosotras y a través nuestro. Esto es el centro de nuestras vidas. Yo no sé, yo creo que de ustedes también, no me cabe duda, el servicio al Señor es el centro de la vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y hay tanta cantidad de versos, también versos que hablan que si yo quiero ganar la vida para mí misma, la pierdo. Bueno, tenemos nuestra vida totalmente, o sea, al Señor en el centro de nuestras vidas. Lamentablemente hay personas, congregaciones a veces, o personas, esto es un poco otro tema dentro del tema, que ocupan ciertos cargos que nos exigen o nos prohíben, por un lado, hacer lo que hemos comprendido de Dios en nuestros corazones, y por otro lado nos ponen en situaciones que Dios no nos está pidiendo. Y no hablo de ser independientes y de estar fuera de una cobertura.
Estas cosas son sencillamente agotadoras y ha llegado a enfermar a algunos ministros por la tensión que crean. A veces el dolor que producen, ¿por qué no decirlo? Es desgastante y sin frutos positivos. Un ejemplo sencillo. Bueno, les voy a decir, esto nos pasó a nosotros. Llegó a una ciudad y se acercó a la congregación un hombre con una hija poco menos que adolescente. Él tenía que trabajar, está bien, y no había muchas personas con posibilidad de quedarse con la chica. Entonces nuestro pastor en ese momento nos dijo que cuando no hubo madre en Israel, Débora se levantó como madre. Sonaba ultra espiritual, hasta escritural. Parecía una palabra profética o algo parecido. Así que la muchachita llegó a casa y, miren, fueron tantas las tensiones que se crearon, lo que afectó para mal e influyó en los hijos nuestros. Mentiras, cosas ocultas, cuentos sucios, cuando por alguna razón nosotros no estábamos en la casa. ¿Es verdad o no, Ana? Nuestro hogar, hermanas queridas, no es un orfanato, a menos que Dios te lo pida. Nuestro hogar no es un orfanato, a menos que Dios te lo pida. Una mano en un momento puntual está bien, pero si Dios no te lo pide, mejor no meterse en camisa de 11 varas, como se dice, ¿no? Para lo que Dios nos pide, Él nos da la fuerza, pero no para lo que a otros se les ocurre que debemos hacer o nos piden que hagamos para sacarse el lazo. ¿Me explico? Este pastor estaba exactamente en nuestras condiciones. ¿Por qué no la tuvo él? En una época le dijeron a un pastor que no debía trabajar más en lo secular, que hablaba de fe, pero que en realidad no confiaba en Dios. Se iba a campamentos y se enseñaba también esto, y había algunos ejemplos de personas que vivían por la fe. Dios les había hablado de hacerlo. Y este hombre, este hermano, estaba dispuesto si lo hubiese entendido del Señor. Pero tal fue la presión que hicieron para que dejara el trabajo y se dedicara totalmente al servicio del Señor a tiempo completo. Bueno, había otros entretelones ahí. Entonces él finalmente consultó con un experimentado siervo de Dios, que le dijo, miren qué interesante lo que les dijo, mientras puedas hacer las dos cosas, o sea, el trabajo y el servicio al Señor, hazlo. Cuando tengas que elegir entre tiempo para la obra o tu trabajo, pues ahí decides. Interesante, ¿verdad? Es una buena medida para hacer. Sé fehacientemente que si este pastor hubiese dejado el trabajo, la obra en esa ciudad jamás se hubiese levantado. El testimonio que había del evangelio en esa ciudad era desastroso, desastroso. Y él, trabajando en su profesión, por la misericordia de Dios, se levantó el testimonio en esa pequeña ciudad y se comenzó a respetar el evangelio y a los evangélicos. Dios tenía otros planes para él y para su familia que glorificarían mucho más su nombre. Querida hermana,
queridas hermanas, andemos delante del Señor, vivamos en Él y para Él. En el andar con Él hay descanso. Uno está tranquilo, ¿verdad? En el andar con Él hay descanso, hay distensión y hay alegría. El gozo del fruto del Espíritu Santo se hace muy real cuando andamos con Él, como ya he dicho más de una vez, María, sierva de Dios. Tania, sierva de Dios. Y así cada una de nosotros. Ana y los otros nombres, sí, Ana Lu, sierva de Dios también. Ella me está dando clases para mejorar mi memoria, lo hace de todo corazón, se toma su tiempo y a mí me encanta porque me encanta hablar con ella y me hace bien además tener otra persona con quien conversar algunas cosas, así que aquí públicamente quiero agradecerte, Ana Lu, por todo lo que estás haciendo por mí, de verdad. Y bueno, siervas de Dios. Como siervas de Dios, Él ha prometido estar con nosotras todos los días. Y en un momento que yo estaba con una depresión muy grande, una amiga me dijo, el Señor está con nosotros todos los días, Judy, pero no nos dijo cómo serían algunos de esos días. Y, y así esto es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes, ser siervas de Dios, no de las circunstancias, siempre ubicadas dentro de, bajo autoridad, no bajo, en lugar de autoridad, ¿cómo se puede decir? No bajo un sometimiento, sino bajo autoridad. Esa autoridad que uno respeta porque siente que realmente viene de Dios, ¿verdad? A todas nos ha de pasar. Hay personas que las respetamos porque sabemos que son siervas de Dios dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de, bueno, con amor al Señor y amor a la obra y amor a las personas también, ¿no? Así que, hermanas queridas, sirvamos a Dios y no nos dejemos achicar, como se dice por acá, por otras exigencias que no vienen del Padre. Amén. Vamos a tener un momentito de oración, creo que se entendió la idea, espero que se haya entendido. Vamos a orar entonces un momento. Bueno, Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, te damos muchas gracias porque tú has dado todo para que nosotros tuviéramos vida verdadera y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos de tu palabra que nos van guiando en nuestro caminar contigo. Gracias te damos por esto, Señor. Y te rogamos que podamos cada día conocer más tu palabra y estar más íntimamente relacionadas contigo para hacer lo que tú quieres que hagamos, para hacer tu voluntad, lo que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Es hermoso servirte, Señor, es lo único que le da real sentido a la vida, porque aunque hay cosas que sí tenemos que hacer, como trabajar, etcétera, pero lo que el real sentido de nuestra vida eres tú, porque eres el único yo soy. Gracias, oh Dios, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.